Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profe Alberto. En estos momentos les voy a hablar de desigualdades e inecuaciones. Desigualdades. ¿Qué se les viene a la mente con las desigualdades? Ya sé que están pensando, pero no son ese tipo de desigualdades. ¿Ya? Vamos a hablar de desigualdades numéricas, ¿de acuerdo? Algo muy común es que usted compare. Generalmente uno compara. Si yo digo el 5 con el 7, lo voy a comparar. Para comparar uso símbolos, ¿de acuerdo? Y uno de los símbolos que utiliza es este símbolo de desigualdad, que siempre los estudiantes se confunden. Pero hoy en esta clase les va a quedar claro. Ahí, si usted lee, nosotros leemos de izquierda a derecha. Desde aquí nosotros empezamos a leer desigualdades e inecuaciones. Nosotros leemos así, en el lenguaje normal, así como nos enseñó nuestro profesor de lenguaje, profesora de lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, de igual forma, leamos este símbolo, leamos lo que aquí dice. Aquí dice 5. ¿Y qué significa eso? Ese símbolo representa menor que 7. ¿De acuerdo? ¿Por qué, profe? Pero ¿por qué menor que 7? ¿Cómo sabe que es menor que 7? Porque fíjese que si usted empieza a leer de izquierda a derecha, si usted lee de izquierda a derecha, este símbolo, si usted se fija, se empieza a abrir. ¿De acuerdo? Y no es que el pollito, la cuestión, no. Porque nosotros leemos de izquierda a derecha. Matemáticamente nosotros leemos de izquierda a derecha los símbolos. ¿De acuerdo? Y este símbolo es menor que. 5 es menor que 7. Y si usted quiere leerlo de derecha a izquierda, usted va a leer 7 es mayor que 5. ¿De acuerdo? Ahora, cuando uno lee un símbolo de desigualdad, viene la pregunta, ¿eso será verdadero o será falso? ¿De acuerdo? O sea, uno lee los símbolos y el valor de verdad que tenga ese símbolo puede ser verdadero o falso. En este caso, ese es un valor de verdad que es verdadero. O sea, esto es verdadero. Verdadero. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con eso? Vamos a otro ejemplo. Vamos 3. Ya vamos a decir qué significa eso. Leamos de izquierda a derecha, por favor. Empecemos a leer. 3, ahí dice 3, es mayor que 2. Eso dice ahí la simbología. 3 es mayor que 2. ¿Y eso es verdadero o falso? Verdadero, pues profe. Verdadero, perfecto. Verdadero. Muy bien. Vamos a leer otro. 5 menor que 2. Entonces usted lee 5 es menor que 2. 5 menor que 2. No, eso es falso. Profe, eso es falso. Falso. ¿Cierto? Falso. Si lo leo al revés, o sea, de derecha a izquierda, acá dice 2 es mayor que 5 y eso es falso, ¿de acuerdo? Y de izquierda a derecha, 5 es menor que 2, falso, ¿ya? Cuando nosotros solo trabajamos con números, eso se llama desigualdades, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Si nosotros a una desigualdad, por ejemplo, tomo la primera desigualdad, voy a poner A, B, C. Tomo la desigualdad A, que dice 5 menor que 7. Si yo a la desigualdad le resto una misma cantidad, por ejemplo, le resto 2, veamos si la desigualdad se mantiene o no. Entonces, 5 menos 2 será menor que 7 menos 2. Entonces resuelvo y acá me da 3 menor que y acá me da 5. ¿De acuerdo? 3 es menor que 5, eso es verdad, verdadero. Entonces el valor de verdad de esa desigualdad, al restarle 2 a ambos lados de la desigualdad, sigue siendo verdadera. Profe, yo algo me acuerdo de que se cambiaban los valores, se cambiaba el símbolo de la desigualdad. ¿Pero cuándo? ¿Me puede explicar, porfa? Perfecto, ahora vamos a explicar. Vamos a tomar nuestra desigualdad B, que también era verdadera, o sea, 3 es mayor que 2, eso es verdad. ¿Qué pasa si yo multiplico todo por menos 1? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo multiplico todo por menos 1? O sea, distribuyo menos 3, o sea, 3 por menos 1 me da menos 3 y menos 1 por 2 me da menos 2.
Fíjese que si yo conservo la misma desigualdad, si conservo el mismo símbolo de desigualdad, lo que dice acá es que menos 3 es mayor que menos 2. La pregunta, ¿eso es verdadero o falso? Falso, ¿cierto? Falso. Profe, ¿por qué sé que eso es falso? Ya, una forma de comprobar es como yo sé que los números, en este caso los números reales, tienen orden, ¿de acuerdo? Si ubico el menos 3, acá va a estar el 0, menos 1, menos 2, menos 3. El menos 3, ¿cómo es respecto al menos 2? ¿Quién está más cerca del 0? El que está más cerca del 0 es menos 2. Significa que el menos 2 es más grande. ¿Y cómo yo escribo que el menos 2 es más grande? El menos 2 es mayor que el menos 3. ¿De acuerdo? Y eso es verdad. O sea que el menos 3 es menor que menos 2. Y eso no es lo que dice acá, ¿ya? Entonces, para que esa desigualdad que antes era verdadera siga siendo verdadera, ¿qué tiene que ocurrir? El símbolo de desigualdad tiene que invertirse. Entonces, observación. Y esta es una observación súper importante, ¿ya? Generalmente los estudiantes se pueden confundir. Entonces, observación. Observación. Al multiplicar una desigualdad por un número real negativo, la desigualdad hasta el b se invierte. ¿De acuerdo? Eso es una observación súper importante. ¿Ya? Ya nos dimos cuenta que tiene que invertirse porque o si no, no cumple. Fíjese que si no invertíamos esa, era falsa. Y yo sabía que antes era verdadera. Y y de algo verdadero y llegar a algo falso, eso no es verdad. ¿Ya? Entonces, ahora usted, ahora usted tiene un poco más de conocimiento. ¿Ya? Que sabe que en una desigualdad se trabaja primero con números. Usted puede sumar o restar números positivos o negativos a la desigualdad y la desigualdad no se invierte. Cuando usted multiplica o divide, ¿de acuerdo? Por un número negativo, entonces la desigualdad se invierte. ¿De acuerdo? Eso es súper importante. Esta es la primera parte de esta explicación. Luego que ya analizamos un poco las desigualdades, ahora vamos a hablar de las inecuaciones. Profe, ¿qué son las inecuaciones? Van a ser desigualdades, pero que tengan incógnita. Así de fácil, ¿de acuerdo? Imagínate, tú vas por la calle, por carretera, y ves un letrero que dice velocidad máxima 120 km por hora. Respecto al sentido común y las leyes que tú te sabes porque tú vas manejando, y se supone que ya más o menos domina todas las leyes del tránsito correspondientes a la velocidad. Y ese letrero que dice 120 km por hora, tú lo ves y dices, ¿me podría pasar de 120, no? ¿Me podría pasar de 120, no? No. ¿Podré andar a 120? Ah, ¿te has hecho esa pregunta? ¿Puedo pasarme? ¿Puedo andar a máximo 120 o no? Ahora, no vamos a entrar en la discusión de que, pero hay gente que la sobrepasa. Pero si tú sabes que si sobrepasas, entonces sobrepasas un límite establecido. Vamos a enfocarnos en el límite establecido. Ahora, ¿de qué forma yo puedo escribir esto matemáticamente? ¿Ya? ¿Se entiende o no? O sea, surge la necesidad de plantearme cómo yo puedo representar que no me puedo pasar de 120 kilómetros por hora. Ah, profe, puede ser esto, por ejemplo, eh, a ver, 120 es lo que yo no puedo pasarme, ¿cierto? Sí. Y ya, supongamos que mi velocidad es X. Ya. ¿Y cómo lo representarías? Chuta, a ver, ¿puedo usar qué símbolo? No, ¿puede ser igual, profe? Sí, puede ser igual, pero ¿qué significará igual?
que todos tienen que andar a esa velocidad. Ya, entonces ya sé que pueden ser igual, pero pueden ser mayores o menores que esa. Menores. Ah, entonces X, todas las velocidades posibles pueden ser menores. Ah, menor iguales, porque puede ser igual a 120. Lo que no puede pasar es que te sobrepases de esa velocidad. Y entonces esto representa, queridos estudiantes, una inecuación. Una inecuación. ¡Tarán! Esto es una inecuación. Ahora las inecuaciones tienen soluciones. En este caso son infinitas posibilidades, pero en el caso del contexto de la velocidad, en el contexto de la velocidad, velocidad, ¿cuál es el límite mínimo de velocidad que puede un auto andar? ¿Por ahí alguien se atreve? Cero kilómetros, profe. Buena, sí, porque si está detenido, no está andando. ¿Ya? Entonces puede ser desde 0 hasta 120, ¿cierto? Entonces acá la velocidad, vamos a hacer una recta donde tú vas a darte cuenta que puede andar desde 0 hasta 120 kilómetros por hora. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo representar eso a través de conjuntos? ¿Algo te acuerdas de conjuntos, cierto? Algo te acuerdas de notación y algo te acuerdas de representación gráfica. En este caso, esta viene a ser mi representación gráfica. Representación gráfica. Pero, profe, ¿cómo la represento? ¿Cómo represento esto que dice x menores o iguales que 120? Ya, mira, pon harta atención. Nosotros podemos incluir el valor 0, ¿cierto? Lo podemos incluir. Incluimos desde 0, ¿cierto? Hasta 120. ¿Y el 120 lo puedo incluir? Sí, lo puedo incluir. Cuando tú lo incluyes, consideras ese valor numérico, 120. Entonces, al ser considerado, tú lo pintas y dices, como lo voy a considerar, ese valor lo pinto. Y el 0 también, porque el 0 también es parte de la velocidad. 0 kilómetros significa que está detenido. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué otra forma hay de representar eso? No sé si te acuerdas de los corchetes. Los corchetes, cuando corchetean las pruebas. Los corchetes tienen como esa forma, fíjate. Los corchetes tienen esa forma. Esa forma, esa forma. Y hoy día vamos a entender todas esas posibilidades, ¿ya? En este caso, como yo puedo andar a 0 kilómetros por hora, puedo decir el 0 como lo incluyo, el corchete va a ir hacia adentro. Y el 120 también lo incluyo, así que también va a ir hacia adentro. ¿Ya? ¿Y quiénes van a ir acá? Desde 0 hasta 120. Y como estos son números reales, o sea, en este caso la velocidad va a representar a una solución real, desde 0 hasta 120, todas estas posibilidades de velocidades, ya en este caso como son números reales, son soluciones. Porque puede alguien andar a 60,5 kilómetros, el tacómetro le marca esa velocidad, ya, de acuerdo, porque es constante, ya, no tengo saltos como números enteros, como que si voy de 10 a 20 kilómetros, de 30 a 40, ¿no se entiende? Ya, esto es continuo. Y al ser continuo, el intervalo es cerrado, ¿ya? Eh, por eso utilizo intervalos. Estos intervalos, ya vamos a hacer la diferencia, estos intervalos son diferentes a los corchetes, ¿ya? La diferencia está en esto. Por ejemplo, si tú pones 0 y 120, acá solamente tienes dos elementos. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, estos corchetes me indican a mí elementos nomás. En cambio, estos corchetes cerrados, porque tú puedes decir, pero profe, son corchetes, son todos corchetes para mí. Profe, no, nunca nadie me explicó la diferencia. Profe, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Se entiende? Y tú entras en una desesperación y yo te digo, calma, calma. Te estamos explicando las posibilidades y en este caso, este tipo de corchetes son los que tú utilizas para conjuntos, para enumerar elementos de conjunto. Por ejemplo, acá tengo el elemento 0 y el elemento 120. Acá tendría dos elementos, entonces nosotros ocupamos la cardinalidad 2. Recordar que la cardinalidad es la forma que generalmente tú la utilizas en probabilidad, ¿ya? ¿Está más claro? Sí, profe, gracias. Nah.
Para eso estamos, para ayudarte, para aclarar tus dudas. ¿Ya? Después, a ver, vamos a borrar. Profe, no borre, profe, no borre, profe, no borre. Ya, borré, lo siento. Ya, entonces, podemos concluir entonces de la representación, que tengo representación gráfica, ¿de acuerdo? Tengo representación por intervalo y así es como se llama, ya, esta representación por intervalo, representación por intervalo, o también por notación. En el libro de cuarto medio aparece por notación, ¿ya? Y nos quedaría una última, que es la por conjunto, ¿de acuerdo? Cuando tú aprendiste a conjunto... profe, entonces ahí en conjunto ocupo la llave. Sí, y vamos a definirla. La llave de conjunto dice, en este caso x, que es la velocidad, pertenece a los reales, ¿ya? En este caso va a pertenecer a los reales positivos, ¿ya? Profe, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que la velocidad, en el contexto de la naturaleza del problema, los reales positivos son los que a mí me dan esa solución, ¿ya? Entonces x pertenece a los reales, y acá viene algo súper importante que tiene que ver con la forma en la que uno anota esto, y siempre se confunde. Esa rayita significa tal que algo va a pasar. Y en tal que algo va a pasar, tú anotas lo mismo que la desigualdad. Los x, o sea, las velocidades son menores o iguales que 120. Y cierras tu corchete. ¿De acuerdo? Y para que aquí no caigan ustedes en las dudas, fíjense que x menores o iguales que 120 tiene que coincidir con el valor establecido de la inecuación que en este caso da solución a tu problema o representación. ¿Ya? Y acá tengo la notación por conjunto. Notación por conjunto. ¿De acuerdo? Y esas son las tres formas en las que tú puedes representar. Ahora, cuando tú incluyes o no incluyes, eso cambia de notación. Y ahora vamos a hacer como todo el resumen de eso, para que no te confundas, ¿ya? Entonces, una vez que eso ocurre, vamos a hacer un resumen, que el resumen me dice lo siguiente. Vamos a decir que A y B, que son números que pertenecen a los reales, con la siguiente condición. El A va a ser menor que B. ¿De acuerdo? Eso van a ser números, ¿ya? Ahora, los tipos de intervalo, entonces nosotros vamos a tener tipo de intervalo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener tipo de intervalo. Vamos a tener tipo de intervalo. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener notación. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener lo que se llama conjunto. ¿Y qué más vamos a tener? Nuestra representación gráfica. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Profe, que están derechitas en línea. Están agarrando mal deseo. Ya. Cuando es cerrado. ¿Qué significa cerrado? A ver, esto lo vamos a hacer con verde. Cerrado. Entonces, el A y el B cerrado. En conjunto, vamos a hacerlo con amarillo. En conjunto dice, son los x que pertenecen a los reales, tales que, y acá, un x, que es en un número cualquiera que puede estar entre medio de quién, entre medio del A y entre el B. ¿Ya? Ahora, como era cerrado, fíjate cómo era cerrado, esta desigualdad, en este caso, esta es menor o igual. Fíjate que si leemos de izquierda a derecha, dice A es menor o igual que un valor, un número, que es a la vez menor o igual que B. ¿Ya? Eso es lo que significa lo que acabamos de escribir ahí. Y eso como representación gráfica va a ser lo siguiente. Acá voy a tener mi recta numérica, ¿ya? Voy a tener mi A, mi B. Y como es cerrado, nosotros vamos a decir, entonces lo pinto. Profe, lo pinto. La pillo, ¿ya? Y tú dices, perfecto. Entonces, dentro de A y B está el posible valor que da solución a algún contexto, ¿ya? De problema. Después vamos a tener, ya no cerrado, sino que,
Vamos a hacer la diferencia. Abierto. Abierto. ¿Ya? Abierto. Como los malls que van a estar abiertos, parece. Quieren hacer eso. Ya. Entonces, cuando está abierto, fíjate que es abierto, significa que A, B. ¿Qué significará abierto? Significa lo siguiente, que el A no lo considero como parte de mi solución, ni el B tampoco, ¿ya? Eso significa, ya vamos a hacer problemas después y ejercicio y ejemplo, ¿ya? Entonces, esto lo represento de la forma siguiente. A ver, son todos los X que pertenecen a los reales, tales que yo sé que entre A y B, como es abierto, no lo considero y está el valor de X. Entonces, el no considerarlo, fíjate la diferencia del símbolo de desigualdad. Acá, no, como no lo incluyo, el A es menor que X. O sea, los A más chicos que X, pero los X tienen que ser a la vez menores que B. ¿Ya? Eso dice ahí. Después, si lo represento de forma gráfica, tengo mi A y mi B, y tú al no considerarlos, entonces no lo voy a incluir y no, eso no sale pintado, ¿de acuerdo? O sea, como no incluyo al A ni incluyo al B, no se pinta el círculo, ¿ya? Acá se pinta todo. Ya. Eso con el abierto, ¿ya? Después vamos a extender nuestra línea, hermosa línea, derecha y todo. Después vamos a tener semiabierto, ¿de acuerdo? Semiabierto. Ya. Y el semiabierto, voy a hacer una línea más grande porque se va a subdividir, ¿ya? Semiabierto. Vamos a tener la siguiente situación. Cuando tú consideras, y acá lo hice de otro color, ¿ya? Pero voy a seguir el patrón. Semiabierto significa que uno lo consideras y el otro no. Por ejemplo, acá el A lo considero, pero el B no lo considero, ¿ya? El A lo considero porque el corchete está cerrado y el B no lo considero porque el corchete está abierto, ¿de acuerdo? Por eso se llama semiabierto. Después, ¿cómo represento eso? Con amarillo. ¿Tú cómo lo represento? X que pertenecen a los reales, tales que, como el A lo considero, es A menor o igual que, ¿te diste cuenta? X y S a la vez menores que B en este caso. ¿Se entiende? Y ahí cierro con el amarillo porque estoy usando amarillo el corchete. Entonces, eso significa un corchete semiabierto. Dice los X que pertenecen a los números reales, o sea, todos los números que son reales, tales que los A, o sea, el A lo considero es parte de mi solución, A puede ser menor o igual que X, pero tiene que ser menor estricto que B, ¿ya? Luego de eso nos vamos a la representación, ¿ya? Espero te esté quedando súper claro, súper claro. Después tú dices, a ver, acá tenía mi A y sí lo considero y tengo mi B que no lo considero. Ah, pero ya caché. Profe, lo considero, lo pinto. No lo considero, no lo pinto. Lo pillo, ¿ya? Entonces, pintas ahí y ahí estaría tu solución, ¿ya? Después, el semiabierto, ahora no considero al A, pero sí considero al B. ¿Te diste cuenta? No considero el A, pero sí considero al B. No considero al A porque el corchete va para afuera. Y sí considero al B porque el corchete va para adentro. ¿Estamos? Bacán. Después, entonces... hice un rayo, no sirve. Ahí. Ya, vamos a la cuestión. Aquí. Ahí. Dice entonces que X que pertenece a los reales, tales que el A yo ya no lo considero, al que voy a considerar es... ojalá me quedo fea la cuestión. Al que voy a considerar es al B. Entonces lo que dice acá es todo lo X que pertenecen a los reales, tales que, esta raya significa tales que A son menores que X y a la vez menores o iguales que B. Y cierro llave de conjunto, ¿ya?
después, el, la cuestión, la recta que me indica más a mí, me indica más, que acá está el A, y acá está el B. Como el B yo lo considero, el B lo pinto. Lo pinto, lo pillo. El A no lo pinto. ¿Ya? Lo pillo. Lo pillan o no. ¿Ah? Fíjense que coincide. Después tengo lo siguiente. Después tengo la cuestión, los no acotados o infinitos. Así lo define el libro, así que definámoslo así. Recordar que me estoy basando en su libro de cuarto medio, lo que todos tienen, me imagino, y está en internet en versión PDF, en Aprendo en línea, currículum en línea para todos, del ministerio. No acotados o infinitos. Me quedo, voy a escribirlo de nuevo. ¿Ya? Entonces, los no acotados. Profe, ¿qué significa acotados? Ya voy a explicarlo. O infinitos. ¿Ya? Técnicamente está acotado con cotas, o sea, tiene inicio y tiene final. Una cota inferior y superior, y después eso se puede analizar después, ya más adelante, pero a eso se refiere con no acotados, ¿ya? Entonces, decimos que voy a tener desde el A hasta dónde, hasta más infinito y más allá, hasta el infinito, ¿de acuerdo? O sea, desde A hasta el más infinito. Y eso en notación de conjunto voy a decir, son los X que pertenecen a los reales, tales que, tales que. ¿Cómo ustedes creen que sería eso? Dice, son los A, o sea, todos los mayores que A. De A los mayores que A. Cómo escribirían eso ustedes? Si me imagino que tienen como un cuaderno, están revisando, ¿ya? Ya, lo escribirían así. Son todos los X mayores o iguales que A. Profe, ¿por qué mayores o iguales? Porque fíjese que el A está incluido. Entonces, lo que acá representa son todos los números. Fíjese que este símbolo es mayores o iguales, porque lo leo de izquierda a derecha. X mayores o iguales que A. ¿Ya? Ya, profe, entendí. Ahora, ¿eso cómo lo represento? De forma gráfica, que si tengo el A, son todos los mayores o iguales que A. O sea, acá está el A y los mayores o iguales. Y esto se extiende hasta el infinito. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora hice con otro color. Ya. Y lo pinto. Y se extiende hacia el... Ya. Listo. Ahora, el siguiente. Adivinen cuál. ¿Adivinen cuál? Adivinar. ¿O sí? Ya. Que no considero a la hasta el más infinito. Y, ojo, el más infinito jamás se considera porque no tengo idea cuánto es infinito, entonces no podría decir que es una cota o cuál es, ¿ya? Entonces, observación, este siempre va a quedar para afuera cuando aquí aparece un infinito, ¿ya? Porque yo no sé cuánto es infinito. Así que, ojo ahí. Ya, después tengo, ya de corchete, los x que pertenecen a los reales, tales que. Y fíjese que son los x mayores estrictos que a. Mayor estricto, eso significa, mayor estricto. Ya, mayor estricto que a. Ya. Ya. Entonces ahora hacemos mayor estricto que a. Aquí está el a. Y los mayores estrictos no lo pinto, ¿de acuerdo? Listo. Son unas máquinas. Ya, vamos a darnos más rayita. Rayita blanca. Ya. ¿Cuál más me queda? Me queda el hacia el otro lado. O sea, desde menos infinito hasta B. Recordar que como era el B el más grande, hasta B. ¿Ya? Y eso cerrado. ¿Ya? Eso usted incluye al B. Eso quiere decir que usted incluye al B. O sea, son todos los X que pertenecen a los reales, tales que son los X, en este caso, menores o iguales que B. Eso significa, ¿ya? Vamos a hacerlo con amarillo. Entonces, lo que dice acá, dice,
son todos los X menos los que pertenecen a los reales, tales que son los X menores que B. ¿Ya? Después, ¿eso cómo lo podemos identificar? ¿Cómo lo podemos identificar? Si acá está el B, dice que son todos los menores que B, menores o iguales que B. Significa que los menores que B están a su izquierda, ¿cierto? O sea, todos estos son menores o iguales que B, hasta el menos infinito, hasta el menos infinito. Más infinito, profe, no lo había puesto antes. Ustedes ya sabían, pues, chiquillos, menos infinito, más infinito, menos infinito, más infinito, menos infinito, más infinito, menos infinito, más infinito, menos infinito, más infinito. Listo. Ya, entonces, hasta ahí esa parte. Después nos queda el último. Ya. Nos queda el último, entonces, desde menos infinito hasta el B, pero no incluido. ¿Y eso cómo lo represento? Lo represento de la siguiente forma. Llave de conjunto son todos los X que pertenecen a los reales, tales que son los X menores que B, menor estricto que B. ¿Ya? Y eso lo represento de forma gráfica. Al ser menor estricto, el B no lo incluyo y serían todos esos. Y con esa parte concluimos con el análisis de la forma en la que puede estar representado, ¿ya? Entonces, esta mini clase fue para explicar bien eso, por si alguien tiene dudas y qué sé yo, ¿ya? Hasta ahí sería. Nos vemos.